Bueno, creo que lo que nos une es, Brian es costarricense, yo viví 8 hermosos años en Costa Rica, y creo que la unión vino por el teatro costarricense, en mis años trabajando allí y todos los comentarios espectaculares que he tenido siempre sobre cómo escribe Brian. No sé, Brian, ¿vos qué pensás sobre nuestra unión inicial? Sí, Como... eh, para mí primero agradecer a Casa de América y a Pachi por todo este proceso que ha sido increíble, ha sido, o sea, emociones muy, muy hermosas. Estoy muy sensible y eso es muy bonito, llegar a España, que mis moluscos logren cruzar el mar y logren llegar a ser nuestros moluscos. Creo que además de lo profesional que Apache logra recalcar, creo que es importante la sensibilidad. Creo que es un texto donde ella leyó varios de mis textos y logró encontrar desde la sensibilidad que nos conecta puntos, nudos, cicatrices, emociones en donde creo que florecen ahí moluscos. Creo que estamos llenos de espacios, de tristezas, de emociones, de alegrías. Y también es una historia latinoamericana que resuena muchísimo. Eh, y creo que es maravilloso. Y ahora es además una responsabilidad entregársela a una profesional como Pachi que logre encontrar estos puntos y logre llegar mucho más profundo a veces que el autor. Entonces creo que ese ha sido un poco el encuentro, un cruce de caminos muy hermosos. No, llegar más profundo es imposible porque Brian tiene una profundidad y una poesía cuando escribe que es impresionante. Creo que esto que remarcas sobre la sensibilidad es muy importante porque desde que yo leí el texto, la primera aproximación que tuve al texto, junto con mi socio, Pruden Rayo, lo que nos cautivó fue la poética y la sensibilidad y conectamos con Brian y charlamos con Brian. Estuvimos un montón de tiempo charlando, yendo y viniendo, dándole vueltas a este texto así tan magnífico y tan poético, que cuenta historias muy duras, pero muy actuales. eh, Así que nada, fue una conexión con el texto, a través del texto que nos atravesó y que después nos unió como seres humanos a Claro. todos. El día en el que todo sucedió, el tiempo se detuvo. Hay despedidas que nacen en el corazón, crecen en un abrazo y mueren al envejecer. Hay despedidas que se ahogan en el corazón, flotan en la ausencia y navegan a la deriva, pero nunca se olvidan. Esta es la tercera llamada. Tercera. Muchas gracias. El texto surge en un proceso un poco complejo de transiciones, de migraciones. Yo había estado en Brasil, estaba terminando mi posgrado en la UNAM, había estado en Nueva York, había estado en una serie de procesos académicos importantes donde empecé a entender otras estructuras del texto. Por ejemplo, el collage es un gran collage. Y de pronto, cuando estoy en México y tengo que hacer la defensa, me llaman desde Costa Rica y me dicen que un primo mío se había suicidado, se había disparado. Entonces a mí me tocó llamar y dar la noticia a mi familia y venir a Costa Rica y pasar por un montón de situaciones complejas, sentimentales. Hasta que estuve en Nueva York pude entender y ser consciente de todo lo que sucedía, de que no es solo un suicidio y ya, de que hay un montón de otros procesos latinoamericanos y en el mundo que llevan a esos lugares, desde la figura paterna, desde la ausencia, desde el dolor, etcétera. Y a partir de ahí, estando ya en Nueva York, decidí escribir esta obra como una carta de despedida. Eso yo podría decir que es el centro del texto hacia él, hacia mi primo, que no es una gran tragedia, no quería que llegara a ser un momento tan, sino una despedida hermosa, sentimental, también cuestionar la figura del suicidio, llegar a ciertos puntos y preguntarme qué era y qué es para mí. Y a partir de ese proceso surge el texto, llega a otros lugares, habla también de Guatemala, de ciertos puntos, de ciertas figuras, de muchos recuerdos y se va construyendo desde ahí.
que lo que viene es más interesante porque es entregarle esta pieza a una directora como Pachi que pueda leer este proceso, que conecte y que además sea también una celebración de la vida y que pueda transformarse. Esa era también la necesidad mía y el cuidado con qué director o directora se lo daba. En Costa Rica se puso en escena, ganó un premio aquí en la Vargas Calvo, luego ganó 4 premios nacionales, incluido Mejor Dramaturgia. Y era también esa sensibilidad de a quien se le daba estos textos, este texto específicamente, y creo que encontró un lugar muy hermoso con Pachi, y creo que también la obra se empieza a reescribir desde la figura y desde la visión de ella, y creo que también sería maravilloso poder escucharla, porque yo también estoy maravillado con la puesta en escena que ella ha generado. Ah, gracias, Brian. Bueno, mira, Javier, sobre la puesta en escena, para mí fue muy retador. El texto toca temas que yo siento que de los cuales es muy importante hablar. Yo además soy psicóloga, por lo tanto que me toca desde muchos lugares, ¿no? Todos estos temas. Tiene un tema con la salud mental, claramente, habla sobre la salud mental, habla sobre el suicidio, habla sobre el maltrato, habla sobre el abandono, y todo lo hace de una forma muy metafórica, con toques de realismo mágico que a mí me encanta, por eso cuando lo leí me enamoré por todo esto que tiene, ¿no? Y para mí fue un reto porque al tener tantos temas fuertes y tantos temas de impacto, no quería que se vea como algo sensacionalista, ni como un dramón, ni un culebrón. Y creo que quería rescatar toda la parte más simbólica que Brian dejaba ver en este texto. Entonces el montaje se hizo teniendo en cuenta 3 espacios bien definidos que tienen que ver con el espacio de lo real, que es en donde pasa el hilo argumental principal. Después el espacio que es onírico, en donde todo es posible, digamos. Y el espacio como de un mundo exterior amenazante, eh, que Brian había logrado unir muy bien, y gracias a la escenografía también pudimos acotar y delimitar, y con una iluminación como muy precisa, estos 3 espacios quedan bien segmentados, y la obra es contada, si bien Brian la había separado en capítulos, yo la separé en escenas y microescenas, o sea que tenemos los capítulos, como los pensó y planteó Brian, y en el montaje es una salida y entrada de escenas y microescenas que nos van contando este collage que Brian dice. eh, Se va armando y articulando, por lo tanto se convierte en un interjuego con el público también, de que entren y salgan, mundo real, mundo onírico, mundo exterior, pum, pum, y todo el tiempo hacemos que el público tenga este ejercicio de entrar y salir, se rompe la cuarta pared, se dicen cosas hacia la gente que generan como un impacto fuerte, después se vuelve para que la gente no esté muy sobrecargada con ese impacto que es que un actor venga y diga un texto tan potente así, viendo al público. El montaje fue un reto, y un reto para los actores también, que lo han hecho súper bien, porque al tener tantos efectos audiovisuales, las proyecciones, la música, danza, ellos tenían que ir imaginando todo, porque como uno sabe, en los ensayos no hay ningún efecto técnico, por lo tanto era yo diciendo, bueno, ahora corte, ahora cambia la luz, ahora entra la música, ahora, entonces fue, nada, fuimos así logrando tener una secuencia. Creo que eso es un poquito, fue largo, pero eso es un poquito el recorrido que hicimos de este maravilloso texto que Brian logró escribir. Esta no es una historia triste. ¿Para qué engañarnos? Tampoco es la más alegre. Es una historia de encuentros y de despedidas, de abandonar y de ser abandonado. Latinoamérica está representada sumamente bien, y con él lo escribe claramente y crudamente sobre cosas que siguen pasando aún hoy, aunque uno no lo crea, en muchos lugares de Latinoamérica.
y lo representa y lo escribe eh, con una escena que hay en la obra, que es una violación a una niña cuando salía del colegio. Por eso digo que hay tantos temas de los cuales es relevante hablar, ¿no? Porque creo que los toca a todos muy poéticamente, pero están muy, muy, muy presentes. Entonces, por eso digo que la apuesta tenía que ser sin ser tan impactante, si bien genera mucho impacto, sin serlo tanto, ¿no? Creo que su forma de escritura logra poder hacerlo poético, pero sí, pero es un reto justamente, es retador. Ya el título, la balada postfuturista de los moluscos, yo se lo dije a Brian en su momento. Ya ese título dije, yo tengo que leer esta obra porque me habían pasado muchas obras, pero el nombre era algo impresionante. O sea, desmenuzar su nombre implicó mucho, mucho trabajo, digo, de por qué. Y la balada para mí tiene que ver con ese recorrido que la obra tiene, que es como un baile de entrar y salir de los distintos espacios. Brian, te dejo la palabra para que vos le cuentes a Javier un poco sobre esto. Sí, Arístides Vargas dice que es complejo si el teatro habla de los lugares comunes que ya la comunicación, las noticias pueden tocar y podemos ir y buscar sobre suicidios, sobre migraciones en Latinoamérica y está ahí, está muy claro y es una información muy concreta y el teatro no puede competir con eso porque también no interesa competir, le interesa más lo estético, lo poético, la experiencia de estar ahí. Entonces, durante este proceso de mi posgrado académico en la UNAM, estuve también en otros países y empezaba a cargar con un montón de situaciones. Estuve en Guatemala sobre las niñas que fueron asesinadas en el hogar seguro, estuve en Argentina y cargaba muchísimo. Y sentarme ahí con unos pocos dólares en Nueva York y empezar a pensar todo esto fue una forma de poder sacarlo. Y tocarlo desde lo poético. Por eso destruimos el mundo dentro del texto. Por eso hay una ceniza que cae, que en ese momento estaba cayendo en Costa Rica con el volcán Turrialba. Por eso, ante un suicidio de un familiar, de un hijo, de un nieto, el mundo se destruye. Por eso escuchamos las voces de los doctores, sentimos los moluscos, empezamos a confundir los lugares, empezamos a encontrarnos mujeres que cruzaron todo un desierto para poder llegar a un lugar y en ese espacio suceden cosas terribles, pero también podemos construir y reescribir la cicatriz desde pensar en un niño que llega a la luna o a Marte, un astronauta que sueña, un astronauta que decide cruzar este espacio y por eso también la figura de este astronauta, de cómo habla, es un gran collage de muchas situaciones, de muchas historias, pero contadas de una forma estética muy sensible, muy poética. Y de nuevo el peligro es que eso se vuelva terrenal, que se vuelva mortal. Y eso no sucedió por dicha en las manos de Pachi y Pruden, que también hace un trabajo increíble, que es el poder volverlo mucho más poético, estallar el mundo en Madrid. Eso es maravilloso, ver cruzar en Madrid un astronauta lleno de moluscos, ver las cartas de despedidas que se vuelven escénicas. Entonces también es un lugar de mucha catarsis, no solo de una gran tragedia que lo es, sino contada desde lugares muy distintos a las problemáticas latinoamericanas y, bueno, en España, en Europa, las migraciones, las violencias, las muertes, los feminicidios, pero desde un lugar que creo que es muy poético. Es lo que tratamos de hacer, creo que lo logramos y creo que es funcional, creo que la experiencia estética está, lo que ha hecho Pachi en la dirección, la experiencia estética está, yo quise estar ahí y sentirlo, vivirlo, lo estaré, pero creo que es eso, una experiencia estética que se superpone a las historias para poder sentirlas y no solo que te hagan un discurso. Quiero tomar algo que dice Brian que me parece muy interesante. Lo primero que tuvimos que hacer es castellanizar el texto, ponerlo más en contexto, ponerlo más como para que genere, para que esté acorde a lo que se vive y siente acá. Y al mismo tiempo hay paralelismos que son universales, ¿no? Lo de la migración está en todos lados, entonces había puntos de unión. Para mí es importante esto que dijo Brian. Yo siempre intentaba tener en mente algo con la palabra molusco, porque los moluscos
son seres que tienen su hogar y su reparo sobre ellos, ¿no? Cuando se ven amenazados, se meten en él. Y lo interesante con los moluscos es que algunos pueden reparar su concha cuando se daña, otros no, según cómo sea el golpe. Entonces, como que la metáfora siempre estaba en que si bien se habla sobre muchas temáticas complicadas, creo que lo importante es como cada ser humano hace con las adversidades que le tocan tener en su vida, qué hace con eso y cuán resistente es su concha, cuánto puede repararse a sí mismo, y están los que sí, están los que no, y algunos se sienten desprotegidos sin esta concha y otros logran volver a unificarse. Entonces siempre estaba, y en la obra está presente eso de un daño impacta completamente distinto en un ser que en otro y en la posibilidad que tenemos de resiliencia y de recuperarnos. Creo que el título ahí encierra mucho con un molusco que tiene su protección o no, y cuándo está expuesto y cuándo puede soportar los golpes que se le da a esta caparazón. En mi caso sería, primero, para que nosotros podamos ocuparnos de algo, primero tiene que poder ser visto, tiene que ser visto como un problema, tiene que ser dicho, tiene que ser hablado, tiene que ser expuesto. Entonces, creo que como mensaje para la sociedad sería, cuando pasan ciertas cosas, jamás callarlas, ¿no? Si uno está mal, si uno está triste, lo que sea, es bueno compartirlo, es decirlo, saber buscar ayuda. Si alguien es víctima de abuso, maltrato, decirlo. Si tenemos temas con la salud mental, con nuestro entorno, digo, exponer ese problema invita y hace que podamos recibir ayuda. Para mí eso sería un mensaje súper importante. Callar las cosas nunca lleva a un buen camino. Esta obra expone de manera muchas veces cruda, además de toda la poética que tiene mucha verdad en esto que dice, o sea que es cruda y simbólica, es metafórica, pero es poética, entonces va cambiando todo el tiempo, pero el mensaje está, ¿no? Digo, expone un montón de cosas que, que repito, es importante que se hable, porque el teatro está para generar esto, o sea, cuando uno hace un teatro con contenido, como lo que escribe Brian, no podemos hacer la vista gorda o mirar para otro lado. Digo, si nos sentamos para ver esta obra, nos ponemos a ver algo que va a contar una historia, varias historias, porque en realidad es Alejandro y tres mujeres que son muy importantes para lo que es este relato. Si nos sentamos ahí, tenemos que ver lo que él tiene para contarnos, porque son temas importantísimos. Ya no podemos hacernos los tontos con este tema en este caso, ¿no? Es una obra con contenido y con mucho contenido, de gran relevancia, yo creo, actual y que viene desde mucho tiempo atrás. Sí, eh, yo sumo a esta problemática que propone, que además como de la visión de la dirección está muy concreta y me encanta y me sumo totalmente. Yo agregaría dos elementos importantes. El primero, el, en esta era tan digital, tan contemporánea sobre TikTok, YouTube, Instagram, en donde hay manuales de cómo vivir, de cómo afrontar ciertas problemáticas, o sea, las soluciones están ahí, te dicen para adelgazar, para afrontar la violencia, para esto tienes que hacer A, B. Es muy complejo y yo lo que quería era mostrar que no es sencillo y escuchar a las personas. Es como capas de cebolla que se van abriendo. Y en esto las actrices y Pruden hacen un trabajo maravilloso. Vemos a una abuela que las capas van cayendo y que decís, no es tan fácil lidiar con la violencia. Un momento. No es seguir un paso en TikTok de uno, dos y tres. Hay cosas mucho más profundas de las que no podemos desencadenarnos. No se suiciden. Hay cosas mucho más profundas, mucho más dolorosas. Las migraciones siguen ocurriendo a pesar de todos los esfuerzos de los muros, de las balsas que siguen sucediendo. Y el escucharnos, podemos tener a una persona que creemos solucionar la vida, pero es muy profundo su vacío desde las violencias, desde la soledad, desde el suicidio.
Entonces creo que ese es uno de los elementos, escucharnos y ver a las personas que no son bidimensionales, son muy profundas. Y el ponernos atención en esta era digital creo que es fundamental. Y lo segundo, entender que todos somos distintos y tenemos sensibilidades mucho más ligeras y más delicadas que otros. Algunas personas dirán, por eso yo no me suicido, o hay críticas, pero en conocer a las personas, entender por lo que suceden y entender que tal vez esa persona no podía más. Cuestionar el suicidio no desde un lado moral, sino ponerlo y desde una carta de despedida, desde un viaje al espacio y ponerlo en práctica, creo que era importantísimo para mí. Esos dos elementos del ser humano como un ser profundo y cuestionar el suicidio y no volverlo moral ni llegarlo desde un punto, sino ponerlo ahí y que sea el público el que pase esta experiencia estética, que vaya a la luna y que nos diga qué tal fue su viaje con estos personajes, con Alejandro. De la ceniza que deja un adiós y del sueño de vivir en el lado oscuro de la luna. Quizás sea una historia sobre las decisiones. Lo más importante, esta historia no trata sobre la culpa. En ella no hay culpables, en ella no hay condenas. Solo hay personas haciendo lo que les es posible. Solo en las grandes historias hay héroes y villanos. Y esta es una pequeña historia que ha sido robada y que ahora merece la pena ser contada.